¿Cómo están? Buen día. Vamos a continuar hablando sobre los PLCs, cómo trabajan, cuál es el hardware que utiliza un PLC. La clase anterior les he explicado cómo trabaja PLC, cómo corre el programa, ¿no? Todo el programa completo en forma indefinida, ¿no? En esta forma. Primero hace una actualización del diálogo con el operador, lee las entradas, hace correr el programa, actualiza salidas y luego nuevamente vuelve a comenzar, ¿no? Esto es lo que les había mostrado, eh, explicándoles cómo trabaja. Algo que es interesante o es importante recordar es que cuando cambia una de las entradas físicas, es decir, una botonera, un fin de carrera, algún sensor, por ejemplo un sensor óptico, cuando cambia físicamente, o sea, cuando cambian las entradas que están conectadas al PLC, estas son entradas físicas, ¿no? Cuando una de estas entradas cambia, esta información no viaja directamente hacia el PLC. Lo único que cambia es un bit dentro de la memoria de entradas, que hoy vamos a hablar sobre ese tema. Se corre el programa no cambia, no actúa directamente sobre las salidas físicas, sino lo que hace es cambiar, cuando hace correr el programa, actualiza los bits en la memoria de las salidas, de acuerdo a cómo ha transcurrido, cómo ha corrido el programa, y solo después estas memorias, estos cambios de memoria, se transfieren a los elementos de salida para poder cambiar de estado las salidas físicas del PLC. O sea, las salidas físicas que están conectadas al PLC. ¿Está bien? Entonces, no se trabaja directamente, el programa no trabaja directamente ni con los dispositivos de entrada ni con los dispositivos de salida, sino a través de aquí se llaman tablas de entradas y salidas, tabla de entradas, memoria de entradas y tabla de salidas. Pero lo más adecuado para llamar son las imágenes del proceso. ¿Qué son las imágenes del proceso? Son memorias internas no accesibles por el usuario y son de dos tipos: la imagen de proceso de entrada y la imagen de proceso de salida, ¿no? Supongamos que este es el PLC, es un PLC modular, esta es la fuente de poder, este es el CPU, y bueno, tiene aquí varios módulos de entrada. Este es un módulo de 8 entradas digitales, este es un módulo de 4 entradas digitales, este es un módulo de 8 salidas digitales, este es un módulo de 8 entradas digitales, este nuevamente es un módulo de 8 salidas digitales, y podríamos ir adicionando más módulos. Cuando a estos módulos se conectan, a estos módulos, porque tienen las borneras para hacerlo, o sea, vienen con borneras, a estos módulos se conectan las entradas físicas, ¿no? Por ejemplo, los terminales de una botonera. Pero bueno, cada uno de estos bits de las entradas, fíjense, están reflejados en una memoria, ¿ya? En una memoria que se llama la imagen de procesos de entrada. Por ejemplo, esta primera entrada está reflejada en este primer bit, el primer bit del primer byte, ¿no? El 0.0, llamemos, ¿no? Es el primer bit del primer byte. El primer 0 significa el byte, o la fila, y el segundo 0 significa el bit. La segunda entrada está reflejada en el bit 0.1. Eso es lo que, por si acaso, este mismo contexto es el que utiliza Simatic y utiliza también Alhambra. Es el byte 0 y el bit 1. Cuando cambia o sea, por ejemplo, se cierra un fin de carrera al que está conectado a la segunda entrada, lo que va a cambiar es el bit, ¿no? De 0 a 1. Este bit va a cambiar de 0 a 1. Es decir, cuando cambia una entrada física, lo único que se hace es que se actualiza el bit correspondiente en este segmento de la memoria que se llama imagen de procesos de entrada. No se está enviando esta información directamente al microprocesador. Si se cambia, vuelvo a repetir, si se cambia una entrada física, lo único que cambia es el bit que está reflejado en la imagen de proceso de entrada.
Lo mismo en la imagen de procesos de salida. Fíjense, este módulo está reflejado en el segundo byte, ¿no?, de la imagen de procesos de salida. La imagen de procesos de salida es también una memoria donde están reflejados los bits de cuando corre el programa y se actualiza, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se cierra una botonera tenemos que activar un contactor y ese contactor está conectado al segundo byte, el primer bit, que es el que corresponde a este módulo de salidas digitales, ¿no? Entonces, lo que hace el programa es simplemente cambiar, cuando se tiene que activar esa salida, es cambiar este bit de 0 a 1. ¿Ya? La transferencia de datos de los módulos de entrada hacia la imagen de proceso de entrada y la transferencia de los datos de salida hacia los módulos de salida significan estas líneas, ¿no? Si es una línea continua, cambia la entrada y cambia el bit de la imagen de proceso de entrada, ¿no? Si cambia un bit en el de salida, bueno, se actualiza el bit que corresponde a la salida correspondiente, ¿no? Eso significa estas líneas punteadas. ¿Está bien? Entonces, cuando cambia la entrada, lo que cambia es un bit en la imagen de proceso de entrada, y cuando se tiene que actualizar una salida, lo único que se hace, se cambia un bit en la imagen de procesos de salida. ¿Ya? En el momento en que se hace el tratamiento de entradas, aquí, en el momento en que se dice lectura de entradas, lo que está haciendo es el PLC, los bits de la imagen de procesos de entrada están siendo actualizados respecto a las entradas físicas que se tienen. Cuando se hace lectura de entradas, todos los bits que hayan cambiado físicamente se actualizan en la imagen de procesos de entrada. Se corre el programa lo único que lee es este segmento de la memoria, que es la imagen de proceso de entrada, cuando se invoca alguna de las entradas. Y cuando en el propio programa se actualiza salidas, lo que se hace es cambiar los bits en la memoria de la imagen de procesos de salida, y en el momento en que se hace la actualización, esos bits, la actualización de salidas, esos bits de la imagen de procesos de salida, digamos, se transfieren a las salidas físicas reales. Es decir, si hay un bit que ha cambiado de 0 a 1, esa salida, que corresponde a la salida física en la imagen de procesos de salida, se cambió de 0 a 1, entonces esa salida se activa, ¿no? Eso es la imagen de procesos de entrada, es la memoria que corresponde a las entradas físicas, y la memoria de salida es la parte de la memoria que corresponde a las salidas físicas. Ahora, ¿cuántos bits de entrada tenemos? Depende del PLC. ¿Ya? A ver, un PLC como el S7200, que tiene, si no estoy equivocado, 16 entradas, solo 2 bytes físicos, o sea, 2 bytes de memoria van a ser empleados para las salidas, para las entradas físicas. El resto de los bits, pongamos entre comillas, son entradas virtuales. Tiene 1024 bits para las entradas, de las cuales 16 realmente son físicas, que vienen en el propio módulo del PLC. El resto es para posibles módulos de entradas que podamos adicionar al PLC. Lo mismo las salidas, digamos, hay 16 salidas para el PLC, y eso son las 16 salidas físicas que tienen borneras, están en los 2 primeros bytes, pero la imagen de proceso de salida tiene 1 kilobyte, es decir, tiene 1024 bits. Eso significa que solo 16 son físicas y el resto son, pongamos entre comillas, virtuales, es decir, solo están en la memoria del PLC. Esos bits adicionales nuevamente son para los posibles módulos que podamos conectar más adelante y necesitamos más salidas físicas. Sin embargo, en el programa se puede utilizar perfectamente, obviamente, las salidas físicas o ese segmento de memoria que, si no tenemos módulos adicionales, ese segmento de memoria que está destinado a esos módulos también se pueden utilizar perfectamente, solo que no van a tener reflejo en las salidas físicas, es decir, en las salidas que podemos cambiar realmente, que están conectadas a las borneras de las salidas del PLC, ¿no? Eso es importante entender, porque la cantidad de entradas, ¿no?, que son bits en la memoria,
que son en la imagen de procesos de entradas, siempre son mayores al número de entradas reales, llamamos, lo que yo llamo las salidas físicas o las entradas físicas, pero no las entradas que se pueden cambiar mediante las borneras que tiene el propio PLC. ¿No? O sea, siempre son más, lo mismo que las salidas. Hay más salidas que las realmente físicas, o sea, las que están disponibles con borneras para ser conectadas al PLC. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, está previendo los módulos para entradas y salidas, para adicionar entradas y salidas, en caso de que necesitemos más entradas y salidas, ¿no? Ahora, los tiempos de operación. En cada ciclo de operación del PLC, lo primero examina el estado de los dispositivos de campo, son los dispositivos físicos que están conectados al PLC de entrada, y actualiza la imagen de proceso de entrada. Ejecuta el programa de usuario. Una vez que termina de ejecutar el programa de usuario, actualiza el dispositivo de estado y salida. Es decir, cuando ejecuta el programa de usuario se van a cambiar los bits que sean necesarios en la imagen de procesos de salida. Esos bits que han cambiado en la imagen de procesos de salida, ¿ya?, se actualizan en los dispositivos de salida, es decir, se actualizan a los dispositivos de campo que están conectados al PLC o a los dispositivos físicos, es decir, que los bits de la imagen de procesos de salida se transfieren a las salidas físicas que tiene el PLC. ¿Ya? Entonces, en cada ciclo hay tres cosas que se tienen que hacer. Actualizar, digamos, leer entradas, ejecutar el programa, actualizar salidas, ¿no? Cada ciclo de operación está dividido en dos etapas diferentes. El tiempo de entrada, de barrido de entradas y salidas, o en scan de entradas y salidas, que es la parte del ciclo durante el cual se transfieren los datos de la imagen de procesos de salida a los módulos de salida y se actualizan de los módulos los datos de la imagen de procesos de entrada que vienen de los dispositivos de entrada, ¿no? Y bueno, el otro tiempo de operación es el tiempo de barrido del programa, es el tiempo que toma ejecutar todas las instrucciones del programa del usuario. Se le conoce también como tiempo de ciclo, scan de programa, tiempo de escaneo. El tiempo de barrido del programa depende del número y complejidad de las instrucciones. Cuanto más grande es el programa, más tiempo va a tardar el tiempo de barrido del programa. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cuando en los catálogos se lee el tiempo de scan, o sea, viene así como scan time, por ejemplo, ¿no? O sea, el tiempo de scan, lo que les está dando es el tiempo de barrido del programa. El tiempo de barrido de entradas y salidas tienen que revisar, o hay que revisar en el momento en que se definen o se establecen o se eligen o se revisa qué clase de entradas y salidas tiene, porque depende mucho del hardware. El tiempo de barrido de entradas y salidas depende mucho del hardware, es decir, ahora vamos a hablar eso. O sea, por ejemplo, entradas pueden ser entradas de corriente alterna o entradas de corriente continua. Y las salidas pueden ser salidas a relé, salidas a FET, salida a transistor, salida a TRIAC, ¿no? Pues dependiendo del hardware que se tenga, es que se tiene el tiempo en que se actualizan las salidas. No. Bueno, les decía, cuando en el catálogo les dice el fabricante el tiempo de scan, les da el tiempo de barrido. No les está dando el tiempo de barrido de entradas y salidas porque el fabricante entiende que eso depende del hardware que elijamos para el PLC correspondiente, ¿no? O sea, para el PLC que hayamos elegido. Entonces, tres tiempos. Este T1 más el T3 es el tiempo de barrido de entradas y salidas, y el T2 es el tiempo de ejecución o el tiempo de barrido del programa. ¿Está bien? Entonces, T1 más T3 es el scan de entradas y salidas, y T2 es el scan, tiempo de escaneo, scan time o tiempo de ciclo que corresponde al programa. ¿Ok? Entonces, aquí hay un pequeño problema. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar una entrada? ¿Cuánto tiempo tiene que estar activado una entrada para que el PLC se dé cuenta que la entrada ha cambiado? ¿Ya? Fíjense, aquí, eso es lo que estoy mostrando acá. Aquí hay tres scans, ¿no? Aquí el primer scan, el segundo scan, el tercer scan. Cada scan tiene tres partes: la lectura de entradas, la ejecución del programa, actualización de salida. Lectura de entradas, ejecución del programa, actualización de salidas, y así sucesivamente.
Imaginemos que una entrada cambia justo después de que ha terminado el escaneo de entradas, es decir, una vez que se ha testeado los dispositivos de campo y se ha actualizado los cambios en los dispositivos de campo en la imagen de proceso de entrada, en el segmento de la memoria destinado a las entradas, justo después de eso cambia la entrada. Fíjense que el PLC va a ejecutar el programa, mientras tanto no le va a dar, no va a atender las entradas, no está ejecutando el programa y luego actualiza las salidas. Y recién en el siguiente scan, en el siguiente vacío de entradas, en el siguiente lectura de entradas, es que va a poder actualizar el cambio de esta entrada, ¿no? Entonces, una vez que actualiza las entradas, ejecuta el programa, actualiza salidas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí esta entrada, el primer cambio, prácticamente dura un scan completo. Es la ejecución del programa, actualización de salidas y la lectura de entrada. Veamos en este segundo caso, ¿no? La entrada ha cambiado justo cuando estaba terminando la ejecución del programa, incluso podría haber cambiado mientras se actualizaban las salidas. Y fíjense, ahí la duración no tiene que ser mucha porque en el siguiente barrido de las entradas, en la siguiente lectura de entradas, es que el PLC se va a dar cuenta que, como en el caso 2, la entrada ha cambiado, ¿no? Y bueno, en el caso 3, imagínense que es el caso más crítico, la duración del cambio de la entrada tarda menos que la ejecución del programa. En este caso 3, el PLC nunca se va a dar cuenta que la entrada ha cambiado porque no ha durado lo suficiente como para que en el momento en que actualiza las entradas, en el momento en que se hace el escaneo de entradas, el PLC transfiera el cambio del dispositivo de campo a la memoria del PLC. O sea, no se da cuenta porque ha tardado tan poco que se activó la entrada, se desactivó, y en la siguiente lectura de entradas el PLC no se da cuenta que ha cambiado esta entrada. Por lo tanto, la duración adecuada para que una entrada sea detectada por el PLC tiene que, para asegurarse, o sea, para asegurarnos que esa entrada sea atendida, o sea, realmente el cambio de esa entrada sea leída por el PLC. Fíjense el caso, digamos, de mayor duración, tiene que ser este primer caso, que prácticamente dura un scan completo, es decir, una ejecución de programa, una actualización de salidas y una lectura de entradas. Ahora, en dispositivos de campo como los que conocemos, es decir, botoneras, cines de carrera, ese tipo no hay problema, porque siempre la duración de que la botonera esté cerrada más de un tiempo de scan es definitivo, porque este es un tiempo muy corto, ¿se acuerdan? El scan es un tiempo muy corto. Entonces, ¿cuánto dura estar presionando una botonera? Evidentemente dura más de 10 milisegundos, cuando el scan del programa ha tardado 4 milisegundos. Entonces la duración es mayor a el scan del PLC y por lo tanto se ha detectado, ¿no? En el caso 2, o sea, es pura casualidad, se podría durar menos, pero si se activa durante la lectura de entradas no hay problema. Y el caso 3 podría producirse, por ejemplo, cuando utilizamos como entrada los sensores ópticos, por ejemplo, ¿no? Eso de cruce de algún elemento sobre un sensor óptico para detectar que ha ocurrido un cambio. Y ahí podríamos tener este caso. Pero bueno, hay que asegurarnos, cuando utilizamos estas entradas, que las entradas tengan una duración de por lo menos un scan completo para que el PLC pueda detectar ese cambio de entradas. El otro tiempo es el tiempo de respuesta. ¿Qué es el tiempo de respuesta? Ese intervalo es el intervalo de tiempo que transcurre entre una modificación de una señal de entrada y la que se produce en una señal de salida como consecuencia del cambio de estado en la entrada. Es decir, cambio en la entrada, o sea, por ejemplo, la botonera de arranque, o sea, se presiona esa botonera, ¿cuánto tiempo va a tardar en que el cambio de esa botonera de arranque realmente cierre el contactor o active el contactor que está activando un motor? O sea, que está comandando que el motor funcione, ¿no? Ese es el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo se tarda a partir de un cambio de entrada que como consecuencia se active una salida? Ese es el tiempo de respuesta, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Una entrada, supongamos que es la primera entrada, ¿ya? Cambia, ¿ya? Durante la lectura
Pero justamente la entrada ha cambiado después de que el scan de entradas ya ha pasado por esa entrada. Entonces cambió la primera entrada, pero ya estaba, el PLC ya estaba atendiendo la segunda, la tercera, qué sé yo. Entonces no se ha detectado ese cambio. Fíjense, este cambio se va a detectar en la siguiente entrada, en el siguiente scan, ¿no? Aquí porque está exactamente igual que en el caso anterior, ¿no? Estos son los scans, este es el tiempo de lectura de entradas, de ejecución de programas y de actualización de salida. Lectura de entradas, ejecución del programa, actualización de salidas. Ok. Entonces, la primera entrada cambió, pero cambió justito después de que estaba haciéndose el barrido de las entradas y ya no le ha atendido el PLC, ya no se ha dado cuenta de que había cambiado la primera entrada. Eso se va a dar cuenta en el siguiente escaneo, es decir, en el scan que viene, en el segundo scan de lectura de entradas. Fíjense que a consecuencia de este cambio de entrada se va a activar una salida. Podría ser la primera o podría ser la última de las salidas que está atendiendo el PLC. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre el cambio de entrada y la actualización de salida? Fíjense, prácticamente ha transcurrido 2 scans, ¿no? Este primer scan que transcurrió, digamos, sin ningún efecto. En el siguiente se cambió la entrada y a partir del cambio de entrada acá se activó una de las salidas, se actualizó una de las salidas y bueno, se actualizó en este scan. ¿Cuánto tiempo tardó entre el cambio de entrada y la actualización de las salidas? Fíjense, es prácticamente 2 scans. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso más crítico, el cambio de una entrada, cuánto tiempo tarda en actualizar en las salidas, es prácticamente 2 tiempos de scan completo, ¿no? Porque cuando estoy hablando de este scan, es el scan de lectura de entradas, ejecución de programas y actualización de salidas. 2 scans completos, prácticamente se tarda en que cuando cambia una entrada, se actualiza una salida. Podría ser menos, pero en el caso más crítico es 2 tiempos de scan. Ese es el tiempo de respuesta. Eso es lo que estamos mostrando acá y estamos explicando ahora. ¿Ya? Por ejemplo, les presento las características del hardware. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí nos está entregando varias de las entradas, o sea, varias de las características, perdón, que tienen los PLCs para poder elegirlos. ¿Ya? Estamos, por ejemplo, utilizando las características del hardware del SIMATIC 1200. ¿Ya? ¿Ya? Hay el 1211, el 1212 y el 1214. Los que tenemos por si acaso en el laboratorio son los 1214. Estas son las dimensiones físicas en milímetros. Esto es, si ven de frente, este es el ancho del PLC, este es pongamos así, la dimensión de frente vista hacia arriba, y 75 que está dado en milímetros es la profundidad, o sea, es el alto del PLC, ¿no? Este es el ancho, es decir, lo que va, este es un SIMATIC 1214. ¿no? Fíjense, tiene 14 entradas digitales y tiene 10 salidas digitales. ¿no? Fíjense, ahora, cuando nos dice 110 es la dimensión desde este punto hasta este punto, 11 centímetros, 110 milímetros. Cuando nos dice la dimensión, esta dimensión, vuelvo a mencionar, esta dimensión, el ancho del PLC, son 110. Cuando nos dice la siguiente dimensión, nos está dando desde este punto hasta este punto. ¿no? En realidad, hasta el caso más extremo, ¿no? Desde este punto hasta aquí. ¿no? Esa dimensión son 100 milímetros. Y cuando nos dicen 75 milímetros, la tercera dimensión va desde este punto hasta la profundidad, hasta abajo. ¿no? Fíjense, aquí están las borneras de entrada y aquí abajo, o sea, esto es como una tapita que se levanta, aquí están las borneras de entrada y aquí están las borneras de salida. Ahora, fíjense esto, por favor, esto de acá, que es importante. Estito. Dice, CPU 1214C, ¿no? Justamente el CPU que les he mostrado sus dimensiones. ¿no? Dice DC, RLI. ¿Qué significa DC? Este primer DC. Significa la forma de alimentación del PLC. ¿ya? La fuente de alimentación de este PLC tiene que ser una fuente de corriente continua. Está casi estandarizado que cuando hablamos de una alimentación para el PLC de corriente continua, estamos hablando de alimentar con 24 voltios.
¿ya? Pero siempre es bueno revisar el catálogo para saber si eso se alimenta con 24. Casi, o sea, en la generalidad de los casos, cuando un PLC puede no ser Simatic, puede ser de otra marca, se alimenta con corriente continua, esa tensión de alimentación es 24 voltios. ¿Qué significa este segundo DC? ¿No? Direct current, o sea, corriente directa o corriente continua. Este segundo DC significa qué clases son las entradas, es decir, estas 14 entradas, qué tipo de entradas son. Son entradas de corriente continua. Y el tercer elemento, el RLY, o sea, relé, significa que las salidas del PLC son salidas al relé. Aquí puede ser RLY, puede decir AC, que es la corriente alterna, puede decir a TRIAC, puede decir a FET, o sea, puede decir a transistor, ¿no? Dependiendo del modelo que elijamos. Este PLC, en sus salidas que están en el propio CPU, son salidas a relé. Fíjense, esto es un módulo de entradas y salidas digitales. Tiene 8 entradas digitales y 8 salidas digitales. Aquí dice DC-DC, significa son entradas a corriente continua, son salidas a corriente continua. Y aquí, en este módulo que estamos viendo que son 8 entradas, 16 entradas digitales y 16 salidas digitales, nos está diciendo es una entrada a corriente continua y la salida es a relé. Pero bueno, lo importante es acá. Este DC es la alimentación del PLC. Este DC significa que las entradas son de corriente continua y este RLY significa que las salidas son salidas a relé. Entonces, estas son las dimensiones. Les he mostrado cuáles son las dimensiones, ¿no? Fíjense, memoria. La memoria de trabajo son 50K, es bien chiquitita, ¿no? Memoria de carga son 2 megas y la memoria remanente son 2K. La memoria de trabajo es a lo que tenemos acceso nosotros para poner los programas. 50K podría representar una memoria muy chiquita, pero para los programas que realizamos y las aplicaciones que le damos a este PLC es altísimo, es muy grande la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un PLC de 14 entradas y 16 salidas y tiene 2 entradas análogas, ¿ya? El tamaño de la memoria de imagen de proceso son 1024 para bytes de entradas y 1024 para bytes de salida, lo que les he dicho, ¿no? Son 1024 bytes, ¿no? 1024 bytes para salidas. Ahora, estos 1024 multiplíquenlo por 8 y esa es la cantidad de entradas y que pueden disponer, de las cuales solo 16, solo 2 bytes, los 2 primeros bytes son físicos, ¿no? Para las 14 entradas, ¿no? Incluso menos de 2 bytes, ¿no? El primer byte son 8 bits, está todo completo. El segundo byte está solamente 6 bits, porque los otros 2 son virtuales. Y son de las salidas, fíjense, son 10 salidas, son algo más de 1 byte y un poquito más, ¿no? Para las 10 salidas, ¿no? De los 1024 bytes que están destinados a la salida, ¿no? Bueno, área de marcas son memorias internas del PLC que se utiliza para no estar utilizando siempre entradas y salidas. Fíjense, en el área de marcas son 8192 bytes, es decir, son 8192 por 8 bits, que es lo que tienen en total como disponibilidad para marca. Bueno, hay módulos de comunicación, 3 con una ampliación en el lado izquierdo, módulo en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo del PLC está el módulo de comunicación. Este es un módulo de comunicaciones RS485. Hay módulos que les soportan RS485 y, digamos, USB, o sea, protocolo de comunicaciones USB, o RS485 y RS232, por ejemplo, ¿no? O sea, o los 3 al mismo tiempo, ¿no? Los contadores rápidos, ¿no? ¿A qué frecuencia trabajan? Salidas de impulsos 2, se puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM de memoria. El tiempo de respaldo de reloj del tiempo real, típico de 10 días, ¿no? Cuando estamos hablando del tiempo de respaldo del reloj de tiempo real, es qué pasa si lo desconecto el PLC y durante 10 días ese reloj de tiempo real va a trabajar sin ningún problema, ¿no?
la forma de comunicación básica es un puerto de comunicaciones Ethernet que viene junto con el módulo principal del propio PLC, ¿no? O sea, el puerto de comunicaciones, hay un puerto de comunicaciones en esta tapita que están acá, que viendo acá. Aquí están viendo las 14 entradas y aquí están viendo las 10 salidas. Fíjense, aquí está 8 y aquí hay 4 más, perdón, aquí hay 6 más, son 14. Aquí hay 8 salidas digitales, 2 más, son 10. Esta de aquí, les decía, esta tapita si levantan van a tener una comunicación, ¿no? Por defecto, en el propio PLC. Si quieren tener otras formas de comunicación, bueno, tienen que adicionar este módulo que está a la izquierda del PLC. A la derecha del PLC se adicionan los módulos de entrada y salida. Bueno, aquí son 2 módulos de entrada y salida, todas digitales. Se puede poner también módulos adicionales de entradas y salidas análogas. Fíjense lo que les decía. Este es el scan. No, velocidad de ejecución de funciones matemáticas con números reales son, o sea, digamos, sacar la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, de un número real, es 18 microsegundos por instrucción. Y velocidad de ejecución booleana, eso es esto también es la velocidad de ejecución de una operación binaria, o sea, por ejemplo, una operación AND, una operación OR entre 2 bits, tarda 0.1 microsegundos por instrucción. Aquí les está dando, y esto quiero subrayar, aquí les está dando, este es el tiempo de scan del PLC. Si es una instrucción matemática, ya puede ser la raíz cuadrada, el seno, el coseno, que sea. O si es una ejecución de tipo booleano, es decir, si es una AND, es una OR, es una NOT, ¿no? O sea, eso. En caso de que sea un tipo de instrucción matemática, son 18 microsegundos por instrucción, y en caso de que sea una ejecución enteramente booleana, de 0. microsegundos por instrucción. Fíjense que es bastante rápido. Estoy hablando de microsegundos. Microsegundo es 1 por 10 a la menos 6 de un segundo, ¿no? O sea, es bastante rápido lo que ejecuta el programa. Este es el tiempo de scan que les he mostrado, el scan de programa. Este es el plano de conexión de un antiguo PLC que teníamos en el laboratorio, que es el Modicon 41100, ¿ya? Pero les estoy mostrando porque, bueno, es el plano más, digamos, más adecuado que tengo, que se puede mostrar cómo se conectan las entradas y salidas. Esta es la conexión de entradas. Fíjense, tienen, este tenía de las 8 primeros, o sea, este tenía 16 entradas y tenía 16 salidas, ¿no? Tenía 16 entradas y tenía 12 salidas. 16 entradas, 12 salidas. Fíjense, en la parte de entradas, tenían, por ejemplo, entradas con fototransistor, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 16. El resto eran entradas comunes, ¿no? Fíjense la forma de alimentación. Estas entradas son entradas DC, ¿no? Porque son entradas de 24 voltios. Esos 24 voltios para las entradas los proveía la fuente del propio PLC. En el caso del SIMATIC tienen lo mismo. En el diagrama, en el catálogo está cómo se conecta. ¿Ya? Tienen su propia fuente para entradas a corriente continua. Las entradas a corriente continua son las más comunes, las más utilizadas, ¿ya? Porque el propio PLC da la fuente de 24 voltios para conectar las entradas. Y bueno, fíjense las salidas. Este PLC tenía o tiene 12 salidas a relé. Las 4 primeras son aisladas y las otras 2 vienen en grupos de 4. ¿Qué significa aisladas? Significa que podemos utilizar, por ejemplo, para la primera entrada una alimentación de corriente continua. Para la segunda entrada podemos utilizar de 24 voltios, obviamente. Para la primera salida podemos utilizar una fuente de 24 voltios. Para la segunda salida podríamos utilizar una salida de corriente alterna de 110. Para la tercera podríamos utilizar una fuente de corriente alterna de 220, ¿no? Y así sucesivamente. En cambio, cuando vienen agrupadas, como en este caso, la fuente tiene que ser única. Tengo que poner estas 4 salidas a una fuente de 24 voltios. Entonces, estas 4 salidas son salidas a corriente continua, ¿ya? Lo que tenemos acá en estas salidas son salidas a relé.
toditas, ¿no? Salidas RLE, salidas RLE, salidas RLE. 4 son aisladas y otros 8 vienen en grupos de 4. ¿Está bien? La forma de conexión, fíjense, está acá, ¿no? Cómo se conecta de la fuente al punto común, se sale, estos son fusibles, que recomiendan sean de 3 amperios el fabricante, y de ahí del fusible se va a la bobina del contactor que queremos activar, y de la bobina se va nuevamente a la otra fuente de alimentación, ¿no? Aquí dice claramente estas entradas pueden ser conectadas a una fuente externa, ¿no? Y bueno, sobre los fusibles estos que protegen las salidas, fusibles rápidos para la protección de entradas y salidas, ¿no? Bueno, las entradas en el hardware, vamos a ver dos tipos de entradas, las entradas de corriente alterna y las entradas de corriente continua. Este es un diagrama esquemático sobre la electrónica que existe en la parte de las entradas. Fíjense, cuando estoy hablando lado de campo, estos dos puntitos negros son realmente las borneras del PLC, es decir, estoy hablando de entradas, estoy hablando, por ejemplo, estás representando 1 y estás representando 9, ¿no? Estas dos borneras, porque entre esas dos se conecta la entrada, ¿ya? La 1 o la 9, y la 9, perdón, la 1 y la 9. Bueno, hay toda una electrónica que concluye en dos LEDs, dos fotodiodos que activan un fototransistor, fíjense, que activan un fototransistor. Ahora, yo les pido que reconozcan, que vean claramente que aquí hay una aislación galvánica, es decir, realmente la tensión del lado de campo, o sea, todas las conexiones que podemos poner al lado de campo, no se unen eléctricamente a la parte del PLC, o sea, a la parte del CPU, la parte de la memoria, de la electrónica como tal, que trabaja para que trabaje el microprocesador o el microcontrolador del PLC. Fíjense, hay una aislación galvánica, es decir, la conexión entre estos puntos y este punto es lumínica, no es una conexión eléctrica. Esto es importante para proteger la parte del lado lógico, que se llama, ¿no?, la parte donde está el microprocesador, porque una descarga muy fuerte acá podría afectar, de hecho en algunas ocasiones afecta porque perfora esto, pero bueno, cuando hay transientes electromagnéticos aquí no afecta al funcionamiento del PLC porque la forma de conexión es una conexión de tipo óptico, no es una conexión de tipo eléctrico, ¿no? Entonces, este es el lado de campo y este es el lado lógico. Cuando aquí hay un cambio, a través de este lado lógico se cambia el bit de la imagen de proceso de entrada. Ya, que quede claro. Bueno, esta es una entrada cuando aquí la fuente, de aquí va a ir hacia la botonera, de la botonera va a ir a la fuente y de la fuente se va a conectar esta otra bornera. ¿Ya? Esa fuente es una fuente de corriente alterna, ¿no?, en esta parte del lado de campo. A diferencia de una entrada de corriente continua. Entrada de corriente continua es, ¿no?, uno de los terminales va a la botonera, del otro terminal de la botonera va a la fuente, y de la fuente, la parte negativa de la fuente, viene esto que se llama el potencial de referencia. Esa fuente que se utiliza es una fuente de corriente continua, por esto eso se llama entrada de corriente continua. Fíjense nuevamente, hay toda una electrónica, esto está simplificado, y bueno, hay dos fotodiodos que van a activar la parte del lado lógico del fototransistor. Obviamente aquí hay una aislación galvánica, ¿no? Ahora, entre esta entrada y esta entrada, o sea, ¿cuál utilizamos? Dependiendo. Si no tenemos entrada de corriente continua, es mejor utilizar la entrada de corriente alterna, porque una alimentación de corriente alterna en las industrias siempre existe. Probablemente si utilizamos esta entrada de corriente continua, o utilizamos la propia fuente del PLC o utilizamos una fuente externa. Entonces, aunque esta es la más utilizada porque todos los PLCs traen su propia fuente, esta es más rápida, ¿no? Si aquí hay un cambio en la parte de entrada, ¿cuánto tiempo tarda en cambiar el bit de la imagen de proceso de entrada? En este caso es aproximadamente 10 microsegundos. Aquí es más o menos 12. Esta es más lenta, póngalo entre comillas, son solo 2 microsegundos respecto a el cambio en este tipo de dispositivo, ¿no?
Bueno, pero hay dos entradas, las entradas de corriente continua y las entradas de corriente alterna. Esta es la entrada de corriente alterna y esta es la entrada de corriente continua. Es más rápido. Ahora, un tema importante. Fíjense, esto tiene que ser una entrada y puede ser una botonera. El PLC normalmente está en el cubical, está en el tablero de mando, ¿no? Y la entrada como tal, la botonera, por ejemplo, está en un gabinete que está cerca a la máquina, ¿ya? ¿Cuánto se puede cablear? Es decir, lo que dice el fabricante para este PLC es que la suma del cable que va desde el PLC hasta la botonera y de la botonera a la fuente, el retorno de la fuente hasta llegar a 9, dice que tiene que ser 100 metros máximo, ¿ya? Para que la caída de tensión debido a la impedancia propia del cable, ¿no? Y los otros elementos que está atravesando la corriente no afecten en el funcionamiento de la entrada, ¿ya? Entonces dice, esto máximo se puede cablear con un cable número 20 AWG, se puede cablear máximo 100 metros. Si se necesita un cableado mayor, es mejor utilizar fuente externa y no la propia fuente del PLC. ¿Está bien? Lo mismo en las salidas, o sea, cuánto de distancia puede haber entre el cable que viene de la fuente, o sea, se conecta a la primera bornera del PLC, sale de la segunda bornera, pasa por el fusible, pasa por la bobina y de la bobina al otro conector de la fuente, o sea, al otro cable de la alimentación. Entonces, todo esto también tiene que ser 100 metros máximo. Eso dice el fabricante de los Modicon. Para los Simatic habría que ver en su catálogo qué distancia se puede cablear tanto a las salidas como a las entradas. ¿No? Bueno, dos entradas. La entrada de corriente continua y la entrada de corriente alterna. Las salidas. Lo que les decía, salidas relé. En el lado lógico, en la parte del lado lógico, cuando corre el programa se actualiza el bit de la imagen de procesos de salidas y bueno, cuando se está haciendo la actualización o el escaneo de las salidas, ese bit de la imagen de procesos de salidas se transfiere al dispositivo de campo. Fíjense, aquí es un transistor y se tiene una bobina. Esta es la bobina del micro relé. De hecho, este es el relé. Esos dos son el relé, micro relé. ¿Ya? Salidas relé, por eso también se llama. ¿Ya? Fíjense que hay una aislación eléctrica, es decir, no hay una conexión eléctrica entre el lado de campo y el lado lógico, entre la electrónica de control, sino que hay una aislación galvánica, no hay conexión eléctrica entre ambos, ¿no? Y este es, bueno, las salidas relé, fíjense, es un relé que se cierra, y de aquí da la fuente, de la fuente a la bobina del contactor principal que queremos activar y de la salida del otro terminal del contactor a este punto, ¿no? Esa conexión, bueno, esas conexiones las hacen en el laboratorio, pero bueno, el tipo de dispositivo que se cierra cuando se cierra la salida es un relé. Normalmente se pone, esto es interno, no está disponible para el usuario, no está afuera, se pone un varistor. ¿Qué es un varistor? Un varistor es un dispositivo de estado sólido, es un dispositivo basado en semiconductores, que a medida que sube la tensión acá, aquí la resistencia baja. De modo que cuando llega, por ejemplo, a 300 voltios acá de diferencia de potencial, esto es prácticamente cero y lo está poniendo en corto franco para que no afecte a los contactores o a los contactos del micro relé que está dentro del PLC. ¿Está bien? Eso se hace por fines de protección. Este varistor es una resistencia variable que cuanto más alta es la tensión en terminales, más pequeña es su resistencia. Cuanto más baja sea la tensión en terminales, su resistencia es más alta. Y si estamos poniendo un varistor de 280 voltios de corriente alterna, significa que cuando haya una diferencia de tensión de 280 voltios acá, la resistencia del varistor es prácticamente cero, ¿no? Poniéndolo en corto franco, esto de acá. ¿Para qué? Para proteger el PLC. Esta es una salida TRIAC. Fíjense, hemos visto el relé, salida TRIAC. Fíjense, en el lado lógico se tiene un fotodiodo que dispara. La forma de disparar estos TRIACs son
fototriac, porque es una señal de tipo luminosa la que dispara los triacs. Y bueno, aquí está la forma en cómo se cablea, ¿no?, las salidas de triac, ¿no? Lo importante acá no es un relé. Hay que tener mucho cuidado porque estos relés tienen vida útil, tienen un determinado número de aperturas y cierres antes de hacerle mantenimiento o cambiar el dispositivo. En cambio, en triac, como son dispositivos de estado sólido, es decir, son dispositivos basados en semiconductores, no se necesita, o sea, no hay ese tiempo, no hay ese número de aperturas y cierres de vida útil. Y lo otro, por si acaso, ¿cuánto tiempo tarda en actualizarse? Es decir, el scan de salidas. ¿Cuánto tiempo tarda entre el bit de la imagen de procesos de salidas y que realmente se active el microrelés? Aproximadamente, en este caso, es aproximadamente 12 milisegundos. Acá son 10 milisegundos, es mucho más rápido, ¿no? Y bueno, tenemos la salida FET. Esta es la salida mucho más rápida, tarda menos de 2 milisegundos, ¿no? Muy adecuado, por ejemplo, si se quiere comandar con este tipo de dispositivos semiconductores como variadores de velocidad o variadores de frecuencia, ¿no? Se utiliza este tipo de salidas porque son extremadamente rápidas, ¿no? Entre que cambia la imagen de procesos de salida y realmente que se cambie, ¿no? O sea, que permita el flujo de corriente entre estos dos puntos, es aproximadamente 2 milisegundos, ¿no? Es mucho más rápido que los anteriores. ¿Está bien? Bueno, pero esta es una salida FET. Por si acaso, estoy mostrándole solo 3 salidas: salida relé, salida triac y salida FET. Hay también salidas a transistor, ¿no?, a BJT. Ya, aquí, aquí está el transistor que dispara el FET, que hace que el FET conduzca, pero también hay la salida a transistor, es decir, hay un fototransistor que aquí lo que tenemos es un BJT. Hay que tener mucho cuidado porque hay accidentes por mal manejo, digamos, por el mal cableado de las salidas, que pueden producir daños en el dispositivo. ¿Ya? Es mucho más complicado hacer reparaciones cuando tenemos triacs o FETs a la salida, o transistores, que cuando tenemos microrelés o relés, ¿no? Salidas relé. El mantenimiento para este tipo de salidas es mucho más, digamos, elaborado que para la salida a relé. ¿Cómo elegimos las salidas? Fácil, o sea, de acuerdo a las aplicaciones que se tienen. Segundo, una vez que se elige en este tipo de PLCs compactos, es decir, los compactos son los que tienen todo incluido en el propio CPU, como es el 1214C, por ejemplo, que les he mostrado, es de tipo compacto también. Este también es de tipo compacto, es entradas, salidas y fuentes y CPU, todo está en el mismo paquete, en el mismo bloque. De estos PLCs de tipo compacto, hay que elegir el CPU, es decir, hay que elegir el propio PLC si queremos, por ejemplo, alimentación del PLC de corriente alterna, entrada de corriente continua y salida a relé, o salida triac o salida a. Si se tiene de los tipos modulares, como por ejemplo el LS7300, entonces ya podemos elegir los módulos. Necesitamos un módulo de salidas digitales, pero a transistor. Se elige ese tipo de salida. Los catálogos de los fabricantes son los que muestran todas las gamas de posibilidades de las entradas y salidas que se pueden elegir, ¿no? O sea, si elegimos entrada a corriente alterna o elegimos entrada a corriente continua, o si elegimos salida a relé, salida a triac o salida a FET. Esto viene en módulos. Como digo, repito, vienen módulos que hay que elegir a partir del catálogo. Todos los PLCs, o sea, todas las marcas comerciales, les van a ofrecer si quieren salida relé, si quieren salida triac, si quieren salida FET o si quieren salida a transistor. Entonces, todos los fabricantes ofrecen las salidas que sean necesarias. Bien, eso es lo que quería comentarles por hoy. Aquí habríamos terminado
todo lo que se refiere a los PLCs, su programación y su hardware. Y bueno, a partir de la siguiente clase ya comenzaríamos con los temas de métodos para hacer automatización. Que tengan muy buenos días.